INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Elisa Velázquez, quien nos va a hablar un poquito de su trayectoria académica y el cargo que actualmente ocupa en el INA. Bienvenida, doctora. Gracias, Aldo. Pues espero que estén todos muy bien y qué gusto estar en Radio INA, que siempre es una ventana para que el público que se conecta sepa qué estamos haciendo. Pues actualmente soy investigadora, profesora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y soy titular del proyecto Afrodescendientes y Diversidad Cultural dentro de la Coordinación Nacional de Antropología, y bueno, también tengo una línea de investigación en la maestría y doctorado de la ENA sobre poblaciones de origen africano. Y todo ello para darnos pie al tema de hoy, el 22º Coloquio de Africanías, que se realizará en la 37ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, como es costumbre, en el Museo Nacional de Antropología, en el Bosque Chapultepec, Ciudad de México. Todo esto para decirnos qué día se va a llevar a cabo y después de qué se trata este encuentro. Claro, se va a llevar a cabo el 21 de agosto, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a tener actividades en la sala Sagún, que está en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Y bueno, este año el país invitado va a ser Francia, a la feria, y el estado Veracruz. Entonces vamos a estar haciendo una reflexión pues de varias temáticas sobre las poblaciones africanas y afrodescendientes de México, pero bueno, pues en sintonía y dialogando con Francia y con Veracruz. Vamos a empezar con una conferencia magistral de la doctora Miriam Cotias, que es especialista en el comercio y en las problemáticas de la trata de personas esclavizadas hacia Francia. Y ella nos va a dar una plática muy interesante de pues cuál es la relación, o sea, cómo estuvo Francia involucrada en el comercio de personas esclavizadas y cómo todavía hoy se resiente esas problemáticas en su país, ¿no? Y Francia es un país cuyo equipo pues tiene muchísimas personas de origen africano, y esto ha sido motivo de mucha polémica para algunos, ¿no? Y al contrario, para otros, como para mí, pues una muestra de la diversidad cultural que enriquece a los países, ¿no? Entonces vamos a tener a Francia como invitado y también a Veracruz. Veracruz lo vamos a reflexionar primero desde una revisión del libro La población negra de México de Gonzalo Aguirre Beltrán. Él, como tú sabes, fue pionero de los estudios afrodescendientes en México, allá por mediados del siglo pasado, 1946, salió su libro. Entonces vamos a hacer una mesa para reflexionar sobre este tema, porque pues es un parteaguas el libro de Aguirre Beltrán. Entonces investigadores del INA y de la UNAM vamos a trabajar ese tema. Tengo que contarte que tenemos un seminario dedicado justo este año a revisar este libro, que fue un parteaguas en los estudios afros. Entonces vamos a tener una mesa muy interesante y también vamos a hablar de los sitios de memoria de la esclavitud que tenemos en Veracruz, que son dos, es Yanga y el fuerte de San Juan de Ulúa. Va a venir gente de Veracruz para hablarnos de ese tema. Y bueno, también vamos a presentar un video sobre la obra de Aguirre Beltrán, específicamente sobre la población negra de México. Y vamos a tener una pequeña exposición también a un lado dentro de la biblioteca del Museo de Antropología, que también hable sobre esta obra de Aguirre Beltrán, Es muy importante. que era veracruzano.
Y bueno, como bien decías, reiterar que Veracruz está como estado invitado en la 37ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia 2026. ¿Cuál es el eje temático de esta edición? Bueno, el eje de la feria va a ser el patrimonio cultural. Y nosotros pues por eso queremos hablar primero de la obra de Aguirre Beltrán, porque además de que este año cumple 80 años, pues es una obra cuyo patrimonio cultural es indispensable comprender y entender y divulgar para las poblaciones afrodescendientes en México y para la sociedad mexicana en general. Pero además también abordar el tema de las repercusiones y de los legajos que dejó la presencia y la participación afrodescendiente en nuestro país. Entonces vamos a estar hablando también alrededor de esas temáticas. ¿Tiene que ver también la inclusión en este eje temático? Inclusión como preservador del patrimonio cultural. Quizá más que la inclusión, la distinción, ¿no? Porque fíjate que las poblaciones afrodescendientes por siglos fueron como incorporadas, integradas a una visión mestiza que las excluía, ¿no? Entonces, siempre tenemos mucho resquemor de hablar de inclusión, pero queremos hablar de reconocimiento y de las deudas que todavía tenemos con estas poblaciones. El mestizaje funcionó, bueno, se ha mencionado, como un acuerdo silencioso, que a veces lo que hace es como invisibilizar esta tercera raíz. ¿De qué manera las ponencias de este año contribuyen a romper ese relato incompleto, digámoslo así, de la identidad nacional? Bueno, yo creo que va a ser fundamental en ese sentido recordar la obra de Aguirre Beltrán y lo que ha pasado después de 80 años. Porque cuando escribió Aguirre Beltrán su obra hace 80 años, no se hablaba de ese tema. Estaba en esto que tú dices, en este olvido, en este menosprecio. Y a partir de la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán empezaron poco a poco a desarrollarse más investigaciones y más estudios. Y hoy en día, pues ya estamos con el reconocimiento constitucional, con la ley que también los va a reconocer a los indígenas y a los afromexicanos como sujetos de derecho público. O sea, hay un avance impresionante, no solo de investigaciones históricas y antropológicas, sino también de incidencia en políticas públicas en beneficio de estas poblaciones. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante de recordar y de tener presente en esta emisión del Coloquio de Africanías. Y frente a estos desafíos tanto nacionales como globales, ¿cómo apoya esta investigación histórica que promueve el Instituto? Sí, fíjate, Aldo, que yo considero que el INA fue pionero en estudiar esta temática. Además de Gonzalo Aguirre Beltrán en los años 50, pues aquí estuvo Luz María Martínez Montiel, que fue una investigadora que coordinó este programa de nuestra tercera raíz en los tiempos de Bonfil Batalla. Y después, pues nosotros fundamos desde 1994 un seminario que sigue activo y un programa nacional que incorpora estudios históricos y estudios antropológicos sobre las poblaciones afros. Y bueno, recordar que tenemos ya 14 libros publicados, casi ha salido uno por año desde que se fundó la colección de Africanías, en donde damos a conocer pues trabajos que se realizan dentro del instituto, pero también por otros colegas que están interesados en publicar y que pues ahondan en cómo estas poblaciones fueron fundamentales en el desarrollo económico, social, cultural del periodo colonial, pero cómo todavía en el siglo XIX, en la independencia, en todo lo que es nuestra historia, siguen estando presentes con conocimientos como se lucha por crear sociedades más equitativas, más respetuosas de la diversidad. Y hablando de este conocimiento y de las publicaciones, en los últimos años, ¿cómo ha habido nuevas investigaciones que sostengan sobre distintos archivos, distintas fuentes, nuevos datos o matices que hayan surgido sobre estos temas que puedan simbrar o cambiar nuestra perspectiva de manera fuerte?
sobre sí, este tema. claro que sí, hay como muchas líneas de investigación, por eso va a ser tan importante esta mesa sobre Aguirre Beltrán, porque lo que él postuló a lo que ahora conocemos, pues sí ha cambiado muchas de las temáticas. Una de ellas sería pues las posibilidades que existieron para las poblaciones afros durante el periodo colonial de cierta movilidad económica y social, de su participación en muchas actividades, por ejemplo, la del pintor Juan Correa, que era un mulato libre, maestro de pintor, como él mismo se firmaba, y que pues llegó a ser veedor de su gremio, un puesto muy importante en la pirámide social de la Nueva España. Entonces, todas estas investigaciones, por ejemplo, las actividades de las mujeres en la crianza, en los cuidados, hoy está muy de moda hablar y reivindicar todos los trabajos que hacen las mujeres dentro de los hogares para la reproducción social, económica y cultural de las familias, y cómo eso antes no se tomaba en consideración. Y pues encontramos a muchas mujeres negras, mulatas, pardas, morenas, trabajando como chichiguas, como amas de leche, como curanderas, como también como comerciantes, ¿no? Entonces esto ha diversificado mucho lo que planteó Aguirre Beltrán en su primer libro, pero además también regiones. Ahora hemos trabajado nuevas regiones y hemos descubierto, bueno, eso también lo hizo Aguirre Beltrán, pero lo hemos afianzado y desarrollado más, que los afros no solo están en las costas de nuestro país, sino que están en el centro de México, están en el norte, están en el sur, es decir, que hubo africanos y afrodescendientes pues en casi todos los territorios de lo que hoy es México. Regresando un poco ya a lo de al coloquio, hay una cuestión interesante que me parece a mí sobre estas nuevas investigaciones de las que hablabas. Y ¿cómo ha sido en estas ediciones recientes, tú que comenzaste con las primeras, las diferencias tanto de visibilidad como de gente que se interese por hacer este tipo de estudios? ¿Qué tanto ha cambiado en estos años? Pues ha cambiado mucho, por suerte, Aldo, porque antes, bueno, primero éramos como que la única institución que hacía estos coloquios, estos seminarios, estas exposiciones. Ahora se han sumado otras instituciones como la UNAM, como el CIESAS, que ya empiezan también a preocuparse por esta temática y a crear líneas de investigación. Pero nosotros fuimos, yo diría, pioneros en hacer, por ejemplo, este evento, que es un evento, y eso hay que como subrayarlo, muy de divulgación, pero desde el conocimiento. Es decir, no es un coloquio hecho para especialistas, es un coloquio sí con especialistas, pero para difundir el conocimiento, para divulgarlo. Entonces, esto es muy importante porque no estamos haciendo un recuento de las últimas investigaciones, y no nos estamos hablando entre pares, sino lo que nos interesa, por lo menos en el coloquio de Africanías, es dar a conocer y divulgar cómo han crecido estas investigaciones y cómo hay cada vez más personas interesadas e involucradas, ¿no? Hace 22 años, cuando hicimos el primer coloquio, pues ni soñábamos con que, por ejemplo, fueran afrodescendientes que se reconocen como tal al coloquio. Tampoco nos imaginábamos que tuviéramos 4 o 5 sitios de memoria en diferentes estados de la República. Entonces, esto ha cambiado mucho. El coloquio de Africanías en la feria ya se espera, nos preguntan cuándo va a ser, qué país y qué estado va a estar. Y además siempre pues terminamos con algo de música. Ahora vamos a tener al grupo también veracruzano, de Calma Chicha, ¿no? Y vamos a tener, Aldo, una mesa interesante sobre los retos de los pueblos y comunidades afroveracruzanas y su reconocimiento, ¿no? Porque también lo que ha caracterizado este coloquio
es que hacemos revisiones históricas, pero también antropológicas contemporáneas. O sea, también nos interesa tener esa vinculación entre pasado y presente, que es lo que finalmente pues hace el instituto, ¿no? Y es su labor. Hablando de este reconocimiento de tu experiencia, más bien me quiero ir por esta parte donde tú en estos años que se haya realizado el coloquio, vivencias, experiencias que nos puedas compartir y que puedan animar a la gente a que se acerque a este coloquio. Algo que nos quieras contar. Híjole, pues ha habido como muchas cosas, no sé qué contarte, Aldo, pero bueno, que siempre hemos tenido, siempre sorprendemos, porque cada que va a haber un nuevo país o un nuevo estado nos dice, no, ahora sí no va a poder estar africanías, porque pues por ejemplo de Tabasco, ¿qué hay? Pues claro que hay. O de Veracruz es obvio, pero nos han tocado estados como Sinaloa, que nos dijeron, no, de Sinaloa, ¿qué van a hablar de los afros? Pues claro que podemos hablar de los afros que llegaron a Sinaloa. Entonces siempre ha sorprendido que en Yucatán, por ejemplo, también, que siempre donde nos han pedido información del estado del país, encontramos, ¿no? Y hemos tenido experiencias muy bonitas porque ha venido Perú, ha venido Argentina, Colombia, o sea, muchos países, Cuba, y pues todos ellos han tenido exponentes muy importantes y muy interesantes, ¿no? A mí me tocó una experiencia cuando vino a Argentina, que fue de mis primeras ediciones que me tocó cubrir, que entrevisté a una persona afro, pero con todo el acento argentino. Entonces uno tiene unas ideas muy preconcebidas, que en ese momento que desconocía mucho del tema de africanías, pues me hizo cierto ruido, por decirlo de alguna manera. Como que algo no me checaba porque esta persona habla como el argentino clásico que conocemos, ¿no? Y afortunadamente con todo este conocimiento las mentalidades se van abriendo y ya no tienen unos ciertos prejuicios, ¿no? Claro. Entonces, aparte de esta cuestión sobre la gente que ha venido, sobre algún tabasqueño o alguna persona de algún país que se haya integrado y que te haya platicado, te deje un conocimiento, un aprendizaje. Pues sí, es que este coloquio, además de ser un espacio pensado para la difusión del conocimiento fundamentalmente, también ha sido un espacio de intercambiar ideas, intercambiar experiencias, conocer distintas dinámicas. O sea, hemos tenido, como tú dices, argentinos especialistas en estudiar a la población afro, entre ellas a Florencia Guzmán, por ejemplo. Hemos tenido a Estados Unidos como país invitado y pues también hemos tenido a grandes exponentes, investigadores históricos y antropológicos que nos han hablado del tema. Y esto ha permitido también crear redes académicas, ¿no? entre nosotros. O sea, el INA ya cuenta con una potencial red académica. Hace poco estuvo aquí con nosotros Alejandro de la Fuente, que es el presidente de ALARI en la Universidad de Harvard, un departamento dedicado al estudio de las poblaciones afrodescendientes en América Latina, y pues él también ha trabajado con nosotros para organizar coloquios, congresos y editar libros, ¿no? Entonces, hoy en día pues es muy necesario estar tejiendo redes académicas porque pues ya no podemos trabajar solos en nuestros cubículos, ¿no? Y con el Zoom y con las ligas que ahora tenemos por medios digitales, pues esto también amplía mucho más la posibilidad de estar con otros colegas de otros países. Ahorita que hablaste de la transmisión a distancia, ¿se va a transmitir por INA TV? Sí, se va a transmitir por INA TV. Sí, claro que sí. Que siga el coloquio por INA TV. Y para el público y en general y los jóvenes que asistirán al museo y que también por las transmisiones de INA TV, ¿cuál desearías que fuera la reflexión o el aprendizaje primordial que se llevaran de este coloquio?
Pues yo creo, Aldo, que todavía tenemos mucho que investigar sobre las poblaciones afrodescendientes, que como hemos revisado a lo largo de 22 coloquios, estuvieron en América Latina y en el Caribe participando arduamente, que su legajo, su patrimonio cultural todavía sigue estando presente y es importante en la reproducción cultural de las comunidades, y que, por ejemplo, bueno, Veracruz es un exponente fundamental de la población afro. Veracruz tuvo una historia distinta, porque no hay un solo pueblo afro, eso hay que remarcarlo, hay distintos pueblos afromexicanos, y Veracruz tuvo una lógica y un desarrollo distinto, muy distinto al de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Veracruz tuvo más relación con el Caribe, y entonces la afrodescendencia se manifiesta de otras formas, y yo creo que eso va a ser interesante de reflexionar, y vamos a contar con la presencia de activistas, de gente que ha estado muy involucrada en el desarrollo de la ley, donde se van a reconocer como sujetos de derecho público. Ahora empiezan las consultas en estos meses, entonces yo creo que la gente que va a estar interesada en saber, pues Francia, ¿qué tuvo que ver con el comercio de personas esclavizadas? Pues muchísimo, ¿no? En marzo de este año se hizo la resolución de considerar el comercio de personas esclavizadas como el crimen de mayor lesa humanidad en la historia de la humanidad. Entonces eso también nos compromete a hablar sobre esa temática. Me llamó la atención ahorita que hablabas, y por supuesto que es lógico hasta que uno lo reflexiona, el origen diverso de las poblaciones de afrodescendientes en Veracruz. Uno a veces África lo engloba como un solo sociedad, estado, cuando en realidad, bueno, es un continente enorme, es muy, muy diverso. ¿Y nos puedes contar un poquito de esta historia de los veracruzanos, de dónde llegan, quiénes los traen, muy brevemente, para que la gente se les antoje? Claro. Bueno, pues es que por Veracruz llegan la mayoría de las personas esclavizadas que llegan a la Nueva España. Se ha calculado que alrededor de 250,000 personas llegaron por ese puerto y por Acapulco, en mucho menor cantidad, pero Veracruz fue el puerto de entrada. Por eso San Juan de Ulúa ha sido reconocido como sitio de memoria, ¿no? En homenaje a todas esas personas que llegaron esclavizadas. Pero tuvo pues una lógica interesante Veracruz, porque de ahí llegaban las personas, pero eran transportadas a toda la Nueva España. Pero las que se quedaron ahí, en el puerto de Veracruz, pues tuvieron diferentes actividades. Muchas de ellas estuvieron en las haciendas cañeras, azucareras del periodo, que eran lugares pues de muy difícil trabajo, ¿no? Había que estar ahí en los ingenios azucareros, y también ahí tenemos la muestra de una rebelión importante que fue la de Yanga, este cimarrón que se organizó con otros esclavizados para negociar su libertad con el gobierno virreinal. Pero después de todo ese periodo virreinal, digamos que Veracruz tuvo una relación muy cercana con Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces la música, las palabras, toda la parte cultural tiene mucha relación con Cuba y con el Caribe, a diferencia, por ejemplo, de la Costa Chica, ¿no? Que tiene otra lógica cultural distinta. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que vamos a hablar y vamos a trabajar en este coloquio. Esto que me cuentas me da pie para que te hagan la invitación a que convides a la gente a que asista sin miedo. Si no eres especialista, no hay como mayor problema. Bien nos decías que es por especialistas, pero para el público en general, que de nuevo reiteres qué días, la fecha, Claro redes sociales. que sí. Sí.
Va a ser en el Museo Nacional de Antropología el 21 de agosto en el marco de la Feria Internacional del Libro, del INA, y vamos a empezar desde las 10 de la mañana con una conferencia magistral de la doctora Miriam Cotias, y vamos a terminar a las 6, 7 de la noche con la música del grupo Calma Chicha, ensamble de son jarocho, también para disfrutan celebrar enormemente estos conciertos. Claro que sí. Pues no me queda más que agradecerte de verdad la invitación. En la descripción del programa pondremos las redes sociales y la página de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de este año, para que la gente también conozca el programa más de cerca y más específico, y sea más específico lo que quiera buscar. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y esperamos a todos allá en el coloquio de Africanías. Nos vemos en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, Museo Nacional de Antropología. Y así, Aníbaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de la doctora María Elisa Velázquez, y también agradecemos a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de las distintas plataformas de Radio INA en YouTube y en Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Aníbaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.